Ya visto el concepto de rapidez, hay que definir el concepto de velocidad. El concepto de velocidad, la velocidad es un vector. Eso es clave, es un vector. Además de tener cierta magnitud, cosa que tiene la rapidez, además de tener magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. La magnitud hace referencia al tamaño, al número, hace referencia al número. La dirección hace referencia al eje en que se desarrolla el movimiento. Eje en que se desarrolla el movimiento. Y el sentido es la orientación en la cual se desarrolla, es decir, se puede generar en un eje X, pero puede ser de izquierda a derecha o derecha a izquierda, es decir, podría tener una dirección que sería eje X y dos sentidos, que sería izquierda a derecha y derecha a izquierda. Por tanto, el sentido tiene que ver con la orientación del movimiento en el eje. Por lo tanto, aquí tenemos tres conceptos. Estas tres características son propias de los vectores. La velocidad es un vector, no es la única cantidad vectorial. Los vectores se escriben con una letra, con una flecha arriba. Por lo tanto, si uno se da cuenta, la rapidez se escribe igual, solo que no tiene la flecha arriba. La flecha arriba indica la cantidad vectorial y hace referencia a la velocidad. Por lo tanto, velocidad lleva la flecha y la rapidez no la lleva, pero se utiliza la V. Tenemos también de que la velocidad está relacionada con el desplazamiento. Y con el tiempo. El desplazamiento era una cosa que ya vimos en la guía 1, que se refería al cambio de posición. Y este cambio de posición por lo general estaba en unidades de longitud. Bueno, está en unidades de longitud, pero podría ser metros, pueden ser kilómetros, pueden ser centímetros, etc. Principalmente se utiliza el metro. En el caso del tiempo, está en unidades de tiempo y las unidades son segundos, horas, minutos, etc. Pueden ser años, hay otras cantidades también de medir el tiempo. Por lo tanto, la velocidad está relacionada al desplazamiento y al tiempo, y de hecho se calcula la velocidad como el desplazamiento dividido en el tiempo. Como el desplazamiento, que es lo que está acá, el triángulo X es el desplazamiento y el tiempo es solamente una t. El desplazamiento se mide en metros y el tiempo en segundos en el sistema internacional, por lo tanto la unidad de la velocidad sería metros por segundo. Eso es lo ideal, siempre llevar a metros por segundo la velocidad. Por lo tanto, si está en kilómetros por hora, por ejemplo, lo puedo llevar a metros por segundo. Para hacer esa conversión, recuerden, hay que tomar el número en kilómetros por hora y dividirlo por 3,6. Esa es la idea. Vamos viendo. Entonces, tenemos la definición de velocidad, que corresponde al desplazamiento por unidad de tiempo. Y existen dos tipos de velocidad, la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad instantánea siempre es igual en magnitud a la rapidez instantánea. Cuando hace referencia a decir instantáneo, se refiere a un instante de tiempo muy pequeño. Por lo tanto, la velocidad y la rapidez coinciden en el tamaño, en la magnitud, en el número. No así la velocidad media y la rapidez media. La rapidez media y la velocidad media, por lo general, no dan lo mismo. Por lo tanto, entonces, en el caso de la velocidad instantánea, sí es igual a la rapidez instantánea en número. Y por otro lado tengo la velocidad media, que es la cual yo calculo mediante esta fórmula de acá. De hecho, esta fórmula que está acá, que la voy a remarcar porque es la clave de lo que tiene que ver con la velocidad. Esta fórmula que está acá, para calcular la velocidad media, es la misma que corresponde acá. Entonces, velocidad media se puede calcular con esa ecuación. Entonces vamos con un ejemplo.
Para desarrollar un problema de velocidad se requiere de un sistema de referencia. Un sistema de referencia donde tiene que haber un origen, puede ser el punto cero, números positivos hacia la derecha, números negativos hacia la izquierda. Podría ser un movimiento sencillo, un movimiento muy sencillo. Por ejemplo, un eje donde puedo tener lo siguiente. Podría tener, indico algunos puntos acá en el eje. Y yo puedo indicar acá el 0, acá el 1, el 2, y aquí el menos 1, el menos 2. Acá el menos 3 y acá el 3, por ejemplo. Y que esto estuviera en unidades, en el eje X, en unidades de metro. Supongamos que tenemos una bolita que está en la posición, acá en la posición 3 metros, y se mueve finalmente a la posición menos 2 metros. Es decir, empieza la bolita en la posición A y termina en la posición B. Y todo eso, entonces podríamos tener una bola, se mueve como indica el diagrama, demorando 2 segundos en ir de A hasta B, por ejemplo. Que fuera esa la pregunta. Y la pregunta fuera, determine la velocidad. Entonces, para resolver un problema de ese tipo, primero tenemos que reconocer de que estamos en presencia de un problema de velocidad, ya donde hay un eje X con cierta dirección, eje X, con cierto sentido, derecha a izquierda, y en este caso se nos pide que hallemos la velocidad. Entonces, teniendo el problema, se puede resolver sencillo. Vamos a indicar primero los datos. Los datos del problema son: una bola se mueve como indica el diagrama, demorando 2 segundos en ir de A hasta B. Empieza en A, es decir, esta sería su posición inicial. La posición inicial sería 3 metros en el eje X. La posición final sería menos 2 metros en el eje X. ¿Qué otro dato tengo? Tengo el dato del tiempo que demora. Se demora solo 2 segundos en ir de A hasta B. Pero de estos datos, que es la posición inicial y la posición final, yo necesito sacar el desplazamiento. Y el desplazamiento se vio en la otra guía. El desplazamiento corresponde a la posición final menos la posición inicial. Entonces, uno puede reconocer ahí que la posición final es la posición que tiene en B. Por lo tanto, sería menos 2 metros en el eje X, y restarle la posición inicial, que la posición inicial era 3 metros en el eje X. Al resolver esa operación me queda menos, y como el 3 está positivo, me va a quedar menos 5 metros en el eje X. Es decir, el desplazamiento vale menos 5 metros. Hasta ahí no se ha resuelto el problema. Si usted es capaz de resolver y sacar el desplazamiento rápidamente sin hacer este procedimiento, se puede hacer sin ningún problema, porque es sencillo. Uno puede ver que el desplazamiento es hacia la izquierda, por tanto tiene que ser negativo, y uno puede contar los espacios también que se mueve. 1, 2, 3, 4, 5, y ahí estarían los 5 metros en el eje X. Tenemos el tiempo 2 segundos. Vamos con la fórmula. La fórmula para la velocidad era desplazamiento partido por tiempo. Y si yo ya reemplazo en el resultado, en el desarrollo del problema, yo tendría de que la velocidad, esta es una v, la velocidad es igual a menos 5 metros x dividido en el tiempo que demoró, que son 2 segundos. Esta división es sencilla. Tenemos entonces de que divido menos 5 dividido en 2 me da menos 2,5. Menos 2,5 metros por segundo en el eje X.
Y esto claramente es una velocidad y no es una rapidez. ¿Por qué es una velocidad? Porque me entrega información sobre la dirección. Ahí me está entregando información sobre la dirección. Y vuelvo al tema que yo planteé al principio, de que la velocidad es un vector y se diferencia de la rapidez de que tiene dirección. Y ahí está la dirección, eje X. Y el negativo significa el sentido. Al indicarme que es negativo, hace referencia a que el movimiento es de derecha a izquierda según en este sistema de coordenadas. Por lo tanto, la respuesta sería menos 2,5 metros por segundo en el eje X, el caso de la velocidad.